Yo soy Sergio Calegari, soy oriundo de San Carlos Centro y he nacido aquí en Santa Fe por una cuestión médica y después toda mi vida se desarrolló en San Carlos Centro. Soy veterano de la Guerra de Malvinas, tuve una infancia muy linda donde en mi barrio fui a la escuela, tuve amigos, fui en la escuela 365, Domingo Faustino Sarmiento, de la cual hace un par de años atrás me han hecho un homenaje, han puesto el nombre a un playón deportivo, un homenaje en vida que me han hecho, de la cual estoy muy orgulloso. San Carlos fue un lugar donde siempre fui muy bien recibido, siempre me han ayudado, me han apoyado y bueno, se desarrolló toda mi vida allí. En los años primeros fui a la escuela primaria y de la cual eh, siempre me han enseñado que eh, la Argentina, la historia de Argentina, el cruce de los Andes, San Martín, la historia de Belgrano, todo por historia. Y bueno, en el año 81 me sortean para la conscripción, para el servicio militar obligatorio. Me toca el número 986 y me designan a la Armada Argentina, a Marina de Guerra. Bueno, en el año 81, en agosto del 81, me incorporo, el 3 de agosto, y o sea, quedé entre la secundaria, entre los 2 o 3 años de secundaria, porque no la terminé. Con esa instrucción me fui a la base naval de Puerto Belgrano, donde me incorporaron en Campo Sarmiento. Tuve 58 días de instrucción, de la cual me enseñaron términos marineros, me enseñaron un montón de cosas para poder tener idea de lo que era vivir en un barco, en un buque de guerra. A la vez salíamos a trabajar en la base, los primeros días que estábamos ahí, nos llevaban a distintos lugares. Y bueno, como experiencia fue muy linda, íbamos con la incertidumbre de lo que era un tratamiento de vida de un personal militar, es un civil. Y bueno, en el 81, a 4 o 5 años después, a mí me toca incorporarme y bueno, no recibí un maltrato, al contrario, fue una recepción muy buena, muy humana, donde todo mi paso fue, eh, yo fui con una perspectiva de que en la escuela me habían enseñado que Malvinas era Argentina, que por historia, por la zona donde estaba, por la plataforma submarina y todo, entonces fui con una idea y me encuentro con que la gente que me toma ahí en la zona en Puerto Belgrano fue muy buena, muy humana, y bueno, una de las experiencias que me toma a mí por sorpresa fue que en los 60 días que estuvimos de instrucción podíamos ir a la parte donde estaban los barcos, en la dársena, y podíamos incorporarnos al rancho. O sea, nosotros después de nuestra hora de estar en instrucción, nos daban libre, podíamos salir por la base. Y bueno, fui a conocer los distintos buques y en uno de ellos fui a la Hércules y bueno, fuimos con otro coligua y nos presentamos en la guardia, a cabo de cuarto y bueno, tenían ración, entonces nos dijeron que sí, que vayamos a comer y una experiencia muy linda que me quedó
es que estábamos cenando y bueno, siempre con Crito tenía hambre, pasábamos o sueño o hambre. Y bueno, estábamos comiendo un plato, me acuerdo que era puré y otras cosas, y traen de postre una naranja. ¿Y qué hacemos? La típica que uno come una naranja, agarra la cáscara y le saca, o con el cuchillo, ¿no? Ahí me dio, en cabo primero me dice, no, yo le voy a enseñar una forma de cómo comer la naranja. Bueno, entonces fíjate vos hasta dónde llega la, la buena voluntad, la buena predisposición de un militar. Me dice, no, córtela en un platito, córtela en cuatro con el cuchillo y el tenedor. La corto en cuatro, la rebano la cáscara y me como la naranja. Entonces siempre me quedó esa anécdota. ¿Qué me hubiese dicho otra persona? Y no sé, me hubiese retado, ¿no? Él me enseñó. Entonces yo traslado todo eso y después en las consecuencias de vida que tuve, y siempre fue así, igual. Todos los encuentros que tuve con personal subalterno u oficial dentro de la vida militar que tuve, siempre fueron así. Siempre de buen trato, de enseñarte, de apoyarte. Bien, iniciás la instrucción Sí, entonces en Puerto Belgrano. A exacto. partir de esa instrucción que iniciás, te destinan al crucero. Eh, También, bueno, la parte de adaptabilidad a un buque de esas características, ¿cómo fue? En tu caso no sé si ya conocías el mar, tenías ideas del No, crucero Belgrano, no. ¿cómo fue esa primera experiencia y acercamiento? Bueno, yo por ejemplo estuve relatando hasta ahora lo que fue una experiencia de conocer una base, conocer personas. El 28 de septiembre del 81 me destinan al crucero General Belgrano. Y bueno, formar un grupo, nos llevan hasta al crucero y nos incorporan y a mí me toca la sección de electricidad. Y bueno, me destinan, ahí ya me dan un lugar para dormir, un lugar de trabajo, todo. Y la verdad que me impactó, en un buque de la Segunda Guerra Mundial, de 187 metros de largo, y en ese momento tenía 700 chirolas de personas más o menos sobre el buque, en época de paz. Y bueno, empecé a vivir una nueva experiencia de estar en tierra, de estar en la llanura acá en la zona de Santa Fe, donde no hay montaña, no hay prácticamente buenos ríos solamente, y de ir a un lugar donde iba a un buque que iba a navegar en el mar, en el océano. Bueno, a todo eso tuve un periodo de adaptación me parece que un mes y medio más o menos, y donde se desarrolló con guardias, con puestos de trabajo, con salidas, donde conocí lugares de Punta Alta. Me parece que me habían dado una licencia de un fin de semana para poder ir hasta mi casa, bueno, contarles a mis papás que había estado que iba a estar en un buque, que iba a vivir en un buque. Y bueno, todas esas cosas nuevas para mí, para una persona de acá, de la zona. Y bueno, no esperaba la incertidumbre para salir a navegar, ¿no? Para conocer. Bueno, eso se dio en octubre, me parece, ¿no? Fines de octubre del año 81. Hicimos una navegación que fue hasta Puerto Madryn y, y de ahí fuimos a Ushuaia. Bueno, todo un acontecimiento, toda una cosa nueva, algo, este, navegar, dormir en el mar, estar guardias de navegación, estar con guardias de 4 de la mañana a 8 de la mañana o de 4 de la tarde a 20 horas, de la cual tenía, hice, dentro de las navegaciones que tuve unas guardias
en un tablero de incendio y que estaba en un lugar central del buque. Después en otra navegación me tocó un guardia de humo que hacía de las calderas para que los maquinistas tendrían la relación del crudo que ponían en las calderas, más o menos. Eso se hacía por medio de un teléfono que estaba en la tercera o cuarta superestructura en un lugar atrás. Entonces se veía la chimenea y si había demasiado crudo se le avisaba al calderista, hay mucho humo, poco humo, entonces podían manejar los niveles de combustible. Y después lo otro que me tocó en la central de control de avería era un tablero donde saltaban las alarmas cuando había mucha temperatura en algún sector. Informaban un tablero que tenía y entonces yo de ahí informaba al grupo de control de averías que vayan a ver tal sector que estaba. Esas son 2 o 3 guardias que tuve distintas en navegación. Y la primera navegación, bueno, por lógica, cuando tenía un ratito libre podía ir a cubierta principal y veía los distintos lugares donde estábamos navegando. El canal de Beagle, conocer las costas, conocer, o sea, ver mar, no sé, kilómetros y kilómetros de agua que no veíamos nada. O sea, en los distintos lugares, la isla de los estados, que son imágenes que nunca más voy a tener en la retina, ¿no? Y después, bueno, tener la salida del puerto, la llegada, encontrar otros buques en alta mar, todo ese tipo de experiencias nuevas. Cuando llegamos de la segunda navegación, que fuimos a Ushuaia, conocer Ushuaia, que también era una cosa nueva, haber estado, ir con grupos concretos de los corimbas, haber salido a caminar, bueno, todas unas experiencias. Después nos tocó, bueno, regresar, volvimos otra vez a la base, estuvimos otra vez acomodando el buque, en reparaciones, en distintos movimientos de ahí del buque, como hacer pintar, acomodar y todo ese tipo de cosas para que esté listo para volver a navegar en el caso que el comando lo decida. Otra de las cosas también es que hemos vivido, por ejemplo, que nos den licencia, ir otra vez a casa, el hecho de hacer 1500 kilómetros en colectivo, que te daban un permiso de 2 o 3 días, tenías que salir a la 1 de la tarde, subirte a un micro, ir a Punta Alta, a Bahía Blanca, llegar al colectivo para que te traiga a Ñandú del Sur, que te traiga hasta Santa Fe, de acá de Santa Fe irte a Dedo o en colectivo hasta San Carlos, llegar a San Carlos el sábado al mediodía, con suerte, si no llegábamos a esta hora, 4 o 5 de la tarde. Y bueno, poder ver la familia, los amigos, estar un día en tu casa y ya el domingo a la tarde a pegar la vuelta, porque el lunes había que estar en formación, así que otra vez 20, 30 horas de viaje y así estábamos. Pero era lindo poder venir a visitar la familia, los tíos, los primos, los amigos, salir a lo mejor el sábado a la noche a un baile o algo, ver un poco de chicas. Pero la verdad que muy, muy lindo. Y después, bueno, llegar otra vez a formación y estar otra vez a la orden de nuestros jefes, ¿no es cierto? Así se desarrolló todo hasta que llegó diciembre. En diciembre se hizo otra navegación. Habíamos ido, no me acuerdo si era, también no, en enero fue, perdón, en enero. En diciembre nos quedamos en Puerto y... Ya enero del 82. Sí, del 82. Ahí se hizo una navegación que fuimos a Puerto Madryn, Ushuaia,
Isla de los Estados me parece, y pasamos por Mar del Plata, no estuvimos en Mar del Plata, pero sí veíamos la ciudad, y después nos fuimos a Punta del Este. En Punta del Este sí desembarcamos. Estuvimos un día y medio, dos creo, donde también hicimos experiencia de conocer otros lugares. Eh, bueno, todo eso siempre con las guardias de navegación, con los cruceros de guerra que se les llama, ¿no? Perdón, o sea, guardias de navegación. Y después ya en la tercera navegación que hicimos nos toca, no me voy a adelantar, vamos a ir primero. Paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Vamos a volver a la base en enero, se dieron las licencias. Nos tocaba una semana o 15 días, no me acuerdo cuánto. Y después volvemos al buque y a toda nuestra tarea, digamos, de estar haciendo La rutina. la rutina, digamos, que teníamos. Bueno, en febrero ya se incorpora más o menos todo el personal, ya es muy poco lo que podía estar faltando. Y bueno, ya en marzo ya empieza una historia nueva donde había comienza una historia donde van a hacer un desarmado de unas factorías en Grytviken. O sea, sale una historia ahí o sea, no fue muy popular en la televisión. Nosotros teníamos acceso a televisión, o sea, muy limitada, pero teníamos noticieros. Y bueno, se toma una noticia esa y ya de ahí se siente un ruido medio raro. ¿Qué pasó? Y bueno, como que hay una movida, pero nosotros no sabíamos qué estaba pasando realmente. Y un domingo, un fin de semana, censura no se pueden mandar cartas, no se puede salir de licencia, no hay franco, se cortó todo. ¿Qué pasó? Y empezaron a llegar camiones con soldados, o sea, de distinto uniforme, de distinta procedencia. ¿Qué pasó? Bueno, pensamos que era un tipo de ejercicio como se hacía en esa época, ejercicios navales, no sé, tenían unos nombres, donde se reunían, por ejemplo, la Armada de Estados Unidos, Brasil, o sea, un ejercicio de eso. Bueno, pasó. De pronto, eso fue en viernes, me parece. Ya entre el viernes, sábado y domingo, llegaron un montón de buques, Todo llegaron esto en cosas. Puerto Belgrano. Todo eso en Puerto Belgrano. De pronto, empezaron de a poquito, se fue uno, se fue el otro, quedamos solos en la dársena. El buque estaba en reparaciones. Entonces, bueno, nos quedamos ahí. ¿Qué habrá pasado? ¿Y a dónde habrán ido? ¿Qué hicieron? Nadie sabía nada. Bueno, seguimos con lo nuestro. El que tenía que pintar, pintaba, el que tenía que acomodar cosas, le acomodaba. Las guardias se hacían normales. Bueno, pasó. A los 2 o 3 días informan por los megáfonos del crucero que había una formación a las 9 de la mañana, todo el personal tenía que presentarse en tierra, que iba a haber una formación. Bueno, ¿qué pasará? Nos presentamos todos, hicimos la formación, todo normal. Y bueno, el comandante nos informó que a las 6 de la mañana se había tomado Malvinas, que bueno, que el buque estaba pronto a las órdenes que dé el comando, pero por el momento estaba en reparaciones, así que hasta que no terminaba las reparaciones no podía salir a navegar. Así que bueno, que si iba a vivir una situación de lo más rápido posible poderlo poner en funcionamiento, así que pedía
a todo el personal que trate de hacer los trabajos que se le encargaban lo más rápido posible. Y bueno, eso fue nuestra entrada en la guerra de Malvinas o en la toma de Malvinas como buque de la Armada. Entonces, bueno, ya ahí empezamos con otra visión, ahí nos dimos cuenta qué es lo que qué es lo que había pasado el fin de semana, por qué no había ningún tipo de comunicación con la familia ni con el mundo exterior, digamos. Bueno, y entramos a decir que íbamos a formar parte de la historia argentina, porque era evidente que nos iba a tocar vivir alguna parte de esa historia realmente. Y bueno, con toda la experiencia que habíamos tenido en la escuela, donde nos habían explicado por qué Malvinas, cómo Malvinas, ahí entramos a sacar toda la tierra de lo que teníamos de conocimiento y bueno, y nos sentimos muy orgullosos, o sea, no hubo, nadie nos inyectó nada, o sea, solo salió el patriotismo de todo y nos entramos a decir, bueno, que lo que nos toque, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y bueno, nos salió una adrenalina interna que nadie pudo decir que no la teníamos. Un patriotismo, unas ganas de defender nuestro país, no sé, una cosa que nos nació y que ahí empezamos a trabajarlo. Y bueno, cada cosa que hacíamos lo hacíamos con la mejor gana posible y con toda la inquietud para que salga bien. Bueno, esa semana fue de acomodar el buque, llegaban pertrechos, había que hacer cosas, subir mercadería, proyectiles, comida, de todo, bueno, todo lo que era una casa, digamos, un buque era una casa, todo lo que iba llegando se iba ordenando y acomodando en distintos lugares, ¿no? Y bueno, llegó el día 16, se produce la zarpada del buque y bueno, nos fuimos rumbo al sur, no sabíamos para qué ni con qué teníamos que hacer. Y el día a día nos iba informando, había un panel donde se daba la ubicación del buque, un croquis, digamos, y más o menos las directivas que tenía el buque. Se formó un crucero de guerra, se le llamaba, era la guardia, en vez de la guardia normal, era crucero de guerra, de las cuales se entremezclaban las prácticas de una cosa con la otra, o sea, teníamos puestos de trabajo, teníamos rancho, teníamos baño, todo junto, digamos, por una cosa saltaba a la otra, digamos. O sea, zafarrancho de abandono, capaz que te estabas bañando y te tocaba zafarrancho de abandono, y bueno, había que hacer zafarrancho de abandono. O sea, una cosa distinta a lo que se hacía normalmente. La rutina. ¿Qué lugar ocupabas vos? ¿Trabajabas en tiempos de paz en la parte eléctrica? En la parte eléctrica, sí. Y ocupando puestos de guerra. O sea, se hacían zafarranchos de distintas índoles, de ataque submarino, de ataque antiaéreo, de incendio, de abandono, o sea, distintas formas de cubrir puestos. O sea, al ser soldado y estar en la parte de electricidad, también formaba parte del grupo de avería, del grupo de control de avería, que sería un cuartel de bomberos dentro del buque. Entonces tenía varias tareas asignadas, por eso a veces la confusión para explicarlo. Si era un rol de incendio, tenía que cubrir un sector, o sea, por megáfono decían cubrir rol de incendio
por ejemplo, ensollado de máquina, y te daban una sigla de letras y números donde te indicaba dónde tenías que ir. Entonces vos tenías que estar atento a la indicación para ir a ese lugar. Si te decían ataque antiaéreo, ya teníamos un lugar predestinado a ir, que era la parte del comedor. Si nos decían, por ejemplo, abandono, teníamos que ir a un sector que era la torre cuarta, sí, la torre cuarta. Entonces ahí tenía mi balsa, que era el número 53. Entonces yo tenía que ir, por eso, de acuerdo a lo que... A cada situación. a cada situación, cómo sonaba, aparte tenía una alarma distinta. Entonces, cómo sonaba la alarma, teníamos que ir a cubrir ese puesto. Cubrir el puesto de abandono, por ejemplo, era salir a cubierta principal, ir a la torre número 4 y donde estaban las balsas, se formaba el grupo de abandono de la balsa esa, la número 53, que era la mía, se tiraba al agua o se formaba ahí y se simulaba el abandono. Gracias a eso, en distintas oportunidades tuvimos que estar de noche, en distintos horarios, con frío, sin frío, con lluvia, sin lluvia. Siempre se hacía el ejercicio que esté en ese momento, que se pedía. En el caso de que yo voy a mostrar un poquito, en el caso mío, que yo estaba como guardia de pañol, cuando el pañol estaba en este sector, en la proa del buque. ¿Qué significa pañol? El pañol es un depósito. Yo estaba en la división de electricidad, entonces yo era uno de los 3 conscriptos que entregaba elementos del pañol. En la guardia que yo hacía de 4 a 8, yo tenía que cubrir ese puesto en el pañol. En navegación no se podía estar en la proa, era muy difícil estar ahí, te descomponía. Entonces nos hacían hacer la guardia en el taller, que es más o menos en este sector. En el taller de electricidad estaban los electricistas de guardia, donde hacían las reparaciones que tenían que hacer, y si no, hacíamos la limpieza del sector. Entonces, en navegación, por ejemplo, el piso es de acero, entonces se lija. Hay una parte del pasillo que se lija. Entonces, bueno, hacíamos el lijado del piso, porque en el mar se oxida continuamente. Se hacía eso, se hacía la limpieza, se barría, se acomodaba. Bueno, estábamos volviendo a Ushuaia a reaprovisionarnos de munición porque la munición que habíamos probado en la zona de Canal de Beagle tenía dificultades, entonces se hace un ingreso al puerto de Ushuaia. Estuvimos horas ahí, no recuerdo si un día o menos, se reprovisionó el armamento que estaba en mano y volvimos a salir a navegar. Bueno, ese fue el último puerto que tocamos. No recuerdo bien el día. Y bueno, estando en navegación, nosotros teníamos unas radios de AM de onda media, ¿no es cierto?, comunes a las que se tienen hoy en día, y escuchábamos los informativos de tierra, desde Chile, de Argentina, y algunos tenían radio un poquito más potente, podían escuchar los informativos de Radio Colonia, donde los chilenos decían que el crucero había sido hundido, que habían, a la raíz de las prácticas que habíamos tenido, ellos tomaron como que fue un ataque y que el crucero había sido hundido. Nosotros nos reíamos porque sabíamos que había sido una práctica y que, bueno, habíamos tenido problemas con la munición. Y bueno, con esa, digamos, hecho chistoso, digamos, que teníamos nosotros, nos adentramos otra vez hacia el mar, fuimos a la isla de los Estados, estuvimos bordeando ahí,
Y bueno, el 1 de mayo se produce el ataque inglés a Malvinas, al aeropuerto, y en 2 o 3 lugares distintos donde prueban las defensas antiaéreas que había. Y entonces el Comando de Operaciones Navales decide, o sea, el Comando en sí de las Fuerzas Argentinas, deciden atacar en un movimiento de pinzas, llevando el crucero Belgrano con 2 destructores que tenía de acompañantes por la zona sur hacia Malvinas. El portaaviones con 2 buques más que tenía de apoyo, que eran las corbetas, me parece, van por la zona norte y había un tercer grupo que hacen también un ataque por el centro de Malvinas. O sea, desde el oeste hacia el este van en distintos 3 grupos de ataque, van a atacar a la flota enemiga que estaba al norte de Malvinas. Eh, Todo eso se produce con una zona de vientos que normalmente son vientos fuertes. Y bueno, en esa madrugada es como que el viento no existía, se produce el mar estaba planchado. Y bueno, o sea, yo lo digo ahora después de haber tenido una experiencia, ¿no? Después de saberlo. Como el mar estaba planchado, el portaaviones no puede operar porque los aviones que tenían cierta carga de bombas no podían despegar del portaaviones, entonces la misión se aborta. O sea que en la madrugada del 2 de mayo se hace volver a todos los buques hacia una zona del lado oeste, hacia la zona del continente, digamos. En ese transcurso, eso se decide a las 9 de la mañana. Entonces, el buque crucero Belgrano vuelve hacia el continente con sus 2 escoltas, que era el Buchar y el bueno. Y un buque de apoyo que era de combustible. Bueno, de esa maniobra eh, se ve que el submarino que nadie sabía que estaba, que era el Conqueror, nos estaba persiguiendo y estaba esperando órdenes para atacarnos. A las 4 de la tarde, para nosotros un domingo soleado, tranquilo, con algunas nubes, se produce un ataque. Sentimos una explosión enorme. Bueno, hicimos explotar una caldera. O sea, la primera impresión. Y se corta la luz, se corta la fuerza motriz del buque y nos encontramos ya un olorcito a plástico quemado. Entonces dijimos, no, esto es un ataque. ¿Qué tareas estabas realizando en ese momento o estabas de descanso? Yo justo estaba entré a la guardia. Como no había podido tomar o sea, la guardia a las 3:15 servía el mate cocido. Yo me fui a tomar la guardia a las 4 menos cuarto al taller, que les comentaba que tenía vamos a ver a las imágenes. Yo estaba en este sector. Entonces me vuelvo al taller, pido autorización, o sea, tomo la guardia y le digo, no puede tomar mate cocido. Me dice, no, el comedor de tropa estaba al lado. Entonces me dice, anda, el suboficial que estaba de guardia me dice, anda a tomar mate cocido y cualquier cosa te llamo. Si precisamos, te ubicamos ahí. Entonces me voy con la primera mesa que estaba en el comedor y bueno, busco el mate cocido, me siento a tomarlo todo y en eso se produce el ataque, donde, bueno, primero pensamos que era una caldera, la caldera estaba debajo nuestro y es una zona acorazada, tiene 15 centímetros de acero ese sector. Entonces, donde termina el sector de acorazado, se ve como que
yo estoy parado de frente a ese sector y veo como que el piso se levanta y pasa una, una bola de fuego, una onda expansiva, digamos. ¿Por qué? Porque yo el piso donde estaba tenía 15 centímetros de acero. Donde se terminaba ese piso, pasó la explosión, la onda expansiva del torpedo, del primer torpedo, que sería en este sector. Y hoy se los puedo contar por eso. Si ves esta, donde pega instantáneamente a los 4 o 5 segundos, se escucha otra detonación, que fue el segundo torpedo, que pega aquí en la proa, corta la proa y si esta parte cae, ¿no? Que era donde tenía que estar. Que acá sí después lo vamos a tomar bien cuando va a ver las otras imágenes, estaba el pañol de electricidad aquí en esta zona. Estaba la caja de cadena y al lado estaba el pañol. O sea que en los dos lugares que yo estuve no tendría que estar. O sea que por algo yo creo en Dios, sí, bueno, ahí creo que tuvo la mano de Dios y me ayudó. Por eso puedo contar la anécdota y puedo explicarles qué es lo que pasó. Esto pasa donde está la línea de flotación, más o menos, o un poquito más arriba. O sea, el agua, digamos, estaba a este nivel. Se torpedo pegado bajo el agua. Bueno, ahí se produce ya una forma de abandono, de forma de recuperación, ya automáticamente vamos a los puestos de combate que tiene cada uno. Y el mío estaba en la carpintería. La carpintería era en la cubierta principal. Entonces, ya en el comedor de tropa estaba todo oscuro, el taller estaba todo oscuro, estábamos en la misma cubierta. Yo voy, me deslizo hasta el taller, pregunto qué hay que hacer, que si quieren hacer algo. No, dice, anda a cubrir puesto de combate. Bueno, directamente me voy, entonces empiezo a subir las distintas cubiertas, ya empiezo a ver cada vez más gente amontonada en los pasillos que iban tratando de salir a cubrir también los puestos de cada uno que tenía. Cuando llego a la otra cubierta ya era imposible caminar, ya era un montón de gente por los pasillos, por las escaleras. Y entonces me doy cuenta que la salida de la cubierta principal era un tambucho. Era más o menos así. Hoy en día no sé si paso. Bueno, ese era un tambucho donde se pasaba de una persona por vez. Entonces, la puerta, digamos, que estaba sobre la cubierta estaba en forma horizontal y ese tambucho estaba en la mitad. Entonces era una persona por vez que pasaba. Entonces pido permiso, le digo a la gente que estaba esperando ahí para poder salir que soy del control de avería y entonces me va automáticamente por otra de las cosas que yo destaco de los militares. Cuando yo dije control de avería, hice magia. Se abrieron, pasen. Suboficiales, oficiales, con gritos, pasen, me dijeron, pasen. Fue la palabra mágica. Entonces, subí enseguida, paso por el tambucho y me voy a la carpintería mientras seguían saliendo de a uno, informo a la carpintería lo que voy a hacer, si no hay otra orden más apurada, digamos. Me dice, no, dice, ya los grupos están trabajando en los incendios, me dice, abrir las puertas, o sea, me indican que van a abrir las puertas. Entonces voy y empiezo, esas puertas tenían varias tuercas para retener que no entre agua. Entonces empiezo a desenroscar las tuercas y a sacarlas y abrir la puerta. En la puerta pasan 2 o 3 personas, 4 personas. Entonces, eso dio lugar a que salga mucha más gente, más rápido. Exacto, descomprimir la gente que estaba abajo. Vuelvo a la otra puerta que estaba del otro lado, de la otra banda, hago lo mismo y
Ya ahí me encuentro con gente que estaba quemada, con gente que estaba, incluso un compañero de mi división, el cabo Primero Gallo, que, bueno, lo ayudé a entre con otro conscripto, Miguel Soto, lo llevamos hasta el puesto de enfermería que se había hecho ahí en la cuesta principal, lo acompañamos, lo ayudamos ahí, se me brindaron los primeros auxilios, y en sí parecía, tenía las manos quemadas, como que, ¿viste cuando vos cocinás un pollo y se le sale la piel? Bueno, así de esa forma tenía las manos. Nosotros no, en el momento no pensamos que era tan grave. Bueno, pasó. Sí, me fui a seguir con mi puesto, a tratar de colaborar en todo lo que podía. Ya estaban trabajando abajo con máscara, entonces pido qué tengo que hacer, me dicen, mira, conseguí manguera, me voy a la superestructura donde, ¿se acuerdan que yo contaba que hacía una bola de humo? Yo me acordaba que ahí había manguera. Entonces voy, busco esa manguera, bajo con la manguera, se la llevo allá abajo. Y en fin, vamos tratando de... Y en una de esas, va pasando el tiempo, el buque se va explorando cada vez más, se va inclinando, y bueno, empiezan a decir, bueno, hay que abandonar, van a los puestos de abandono, qué sé yo, todos los artilleros, todos los que no tienen nada que hacer, y vayan a viva voz, van con un megáfono eso en mano, van informando. Y yo reacciono, no tengo salvavidas. ¿Qué hago? Bueno, empiezo a ver por mí mismo también, porque estaba ayudando a los otros, pero también tengo que ver por mí mismo. Y bueno, veo así, pego una recorrida, voy acá, voy allá, no encuentro ningún salvavidas, estaban todos, o sea, cada uno tenía su salvavidas, yo no lo tenía. Bueno, ¿qué puedo agarrar? Una madera, algo, no sé, algo que flote. Y ya empiezo a ver, ya entramos a quedar poco, ya los grupos de abandono iban tirando las balsas en agua, ya va bien, o sea, Ya estaba encubierta. sí, exacto, ya estaban abandonando, porque ya eso te ha sido 4:20, 4:25 más o menos de la tarde. Ya estaban largando las bolsas de agua y abandonando ciertos grupos, se iban abandonando el buque. Y yo, ¿qué hago? No tengo que ponerme, digo, ¿dónde se me olvida? Bueno, yo vi un cosa, nosotros por los que estábamos de guardia, dejábamos un salvavidas en la proa, en el pañol. Entonces, que iba para allá, no tenía que ir igual con el salvavidas. Como eran esos de tergopor así, grandote, eran molestos. Lo dejábamos allá. Y el taller, el que tenía yo, se lo di al otro que tomé la guardia y se lo llevó. Entonces el mío quedó allá en cosa. No sé, cuestiones de canchero que uno hace práctico, de práctica. La cuestión es, bueno, no tengo salvavidas, bueno, la prioridad de la vida, que es la salvavidas será lo de menos. Bueno, todas esas deducciones tenía en mi cabeza y más tratar de ayudar a la salvación del buque, en la gente, todo. A todo eso, me acuerdo que arriba había una ametralladora. Cuando fui a buscar las mangueras, había una ametralladora de 20 milímetros. Y bueno, la impotencia, yo siempre lo rescato después, uno reacciona y va pensando lo que hizo. Me encuentro con que nadie había podido tirar un tiro, nadie pudo repeler el ataque que tuvimos. ¿Qué nos atacó? ¿Fue un avión? ¿Fue un submarino? Entonces, me voy allá y me agarro la ametralladora y me calzo la ametralladora. Teníamos unos calces así, me calzo la ametralladora como si fuera la cámara así, y agarro y empiezo a buscar, no sé, el periscopio, algo, no sé, un avión, y no vi nada. Estaba el mar tranquilo, las nubes que se avecinaba una tormenta. Pero después, con el tiempo, me puse a pensar por qué hice eso. Es la gran impotencia, porque no pudimos tirar un solo tiro a alguien, así, no sé. La gran impotencia que tuvimos. Se identificar al enemigo. Claro, no tuvimos forma de saber quién nos había tirado. Y entonces, bueno, fueron esos, no sé, segundos, minutos, no sé qué fue,
Y bueno, vuelvo a seguir lo que estaba haciendo, ayudando abajo, qué sé yo. Me dice, bueno, vamos a abandonar, nos ordena ya la base nuestra que abandone, todo el grupo que abandone. Bueno, me voy a mi puesto. Ya el buque en este momento ya estaba por una inclinación bastante, ya casi, bueno, en imágenes después lo van a ver, ya bien acostadito y ya varias balsas alrededor que estaban desarrollando su abandono. Bueno, me tengo que descolgar hacia la balsa y ya empezó el mar ya hacía un movimiento, las balsas no estaban fijas, entonces saltar hacia la balsa como teníamos que hacer, como habíamos practicado, ya no era tan fácil. Entonces, ¿qué hago? No tenía salvavidas. ¿Qué hago? Me agarro una soga, una cuerda que había del buque y me deslizo hacia el borde ese de acero que me protegió en la explosión, que cubría todo el buque por abajo. Bueno, me paro ahí arriba y eso me daba más cercanía a la balsa. Y bueno, la balsa iba y venía pero ¿cómo hago para caer arriba? Y bueno, me seguía sosteniendo de la cuerda y cuando calculé, me tiro con las manos hacia adelante. Entonces, calculo a la ventana de la balsa y me tomé de ahí. La balsa es como si fueran dos cámaras de camión una arriba de la otra. Y están pegadas, soldadas, ¿no es cierto? Y después tiene un piso, un techo. Bueno, yo caí ahí. Entonces me mojé hasta acá, en el agua. Entonces ahí colgado de la balsa. Entonces me levantaron, me tiraron arriba, me pusieron ahí. Bueno, esa fue mi historia para poder salvarme sin salvavidas y asegurarme de no ahogarme. Si yo caía abajo de la balsa me tapa, entre que yo salgo y todo me ahogo. Así que bueno, eso. Más al límite que la situación límite. Exacto, más al límite. Corriendo siempre un poquito más para allá. Exacto. Bueno, bueno, me imagino una vez adentro de la balsa, ni pensaste si te acordabas del salvavidas en ese momento, nada. Yo estaba dentro de la balsa. Bueno, ahora venía la otra etapa. A todo eso, entre el susto y todo, bueno, escuchar ya que el buque que se hunde, que empezaron a cantar el himno, se escuchaban explosiones, se ve que las calderas al estar calientes y tocar el agua fría empezaban a hacer explosiones. Entonces se escuchaba pum, pam, pum, y bueno, saltaba agua, y mira, se hunde, ya gritaban unos los que podían ver, porque la balsa empezaba a dar vuelta, algunos podían ver y otros no. Y yo qué hice, me afirmé a la balsa, me agarré de los bordes, me quedé sentadito y digo, ¿qué pasa? Si se hunde la balsa, si nos chupa el buque, y en algún momento va a salir a flote. Así que yo tomo aire y que se vaya todo el diablo. Sin salvavidas no me quedo. Sin salvavidas no tenía salvavidas. ¿Qué me quedaba? Asegurarme. Entonces, bueno, me aseguré. Así que yo no vi si se hundió el buque, cuando se hundió, no sé. Yo lo único que hice, me aseguré. Y bueno, gracias a Dios, nuestro querido crucero Belgrano no nos llevó al fondo del mar. No llevó prácticamente creo que una o dos balsas se acercaron al buque, las otras no tuvo succión, digamos, para. Así que bueno, otra cosa buena que tuvo el crucero Belgrano. No se llevó a gente con ella. Bien, y empezó entonces. Y bueno, ahí empezó nuestra odisea de sobrevivir a las intemperies. ¿Qué pasó? Después de la calma que viene siempre, la tormenta. Claro. A las 6 de la tarde se desató la tormenta esa que había hecho todo que no se pudo hacer el ataque y todo. Bueno, a las 6 de la tarde se vino la noche, la lluvia, el viento, todo. Y bueno, nosotros dentro de la balsita que para allá. Y bueno, así estuve 36 horas tratando de sobrevivir, o sea que rezando, llevando adelante toda la buena onda que podíamos tener dentro de todo.
tratar de acompañar uno con el otro, hacer el que podía dormir, dormía, el que no, por ahí una hora nos levantaba, entonces entre los relámpagos veíamos hacia abajo todo el mar allá, un pozo. Y al ratito estábamos abajo y veíamos hacia arriba, en otro relámpago veíamos la ola que se nos venía arriba. Y bueno, será la última, nos tapará, no sé. Y bueno, y así estuvimos toda la noche y después ya se hizo de día. En el día tuvimos varias horas con claridad, pero no había, por ahí cada tanto se veía alguna balsa a lo lejos, muy lejos, y no sabíamos nada. Y por ahí escuchamos, no sé, calculamos más o menos que era la 1 de la tarde, 2:30, 1, un ruido de un motor. Desde el medio del mar, un motor, ¿qué es? O alguien que nos viene a rescatar, o alguien que nos viene a dar una despedida. Y bueno, hicimos, serán aviones, parece un avión, entramos ahí nos turnamos para ver qué veíamos, un poco cada uno, hasta que vimos una escarapela argentina. Bueno, después asegurar que el griterío que hubo era la buques de la Armada que nos estaban buscando. Fue la primera forma de aviso de que nos estaban buscando, que había iniciado un rescate, porque no teníamos idea de qué es lo que había pasado, más que de que fue un ataque. Bueno, a todo eso, toda la emoción, todo, bueno, el griterío, no sé, ya nos vienen a buscar, pero empezó a caer la tarde, no había nada, no había más aviones, no había más barcos, no había nada. Y se empezó a hacer la noche. Bueno, ya la noche, ya entrando, ya medio oscuro, ya habrá sido a las 6, ya para la tarde, 7. Se ve por allá a lo lejos una luz, un reflector. Bueno, ahí nos entró la liga, pero hacía frío, ¿eh? Sí. Y bueno, todos mojados, con frío, todo, otra noche más. Y desapareció la luz, no se veía más. Che, ¿qué habrá pasado? ¿Qué fue? No sé. Al rato, como a la hora, otra vez se veía, no, ya hay una luz. Bueno. Un ratito, desapareció la luz. ¿No? ¿Qué estaban haciendo? Acá nosotros desesperados, hacíamos señas así, casi, que sea todo que estaba, güey, que nos vengan a buscar. Bueno, no sabíamos qué pasaba. Y así estuvimos. A las 2 de la mañana, 2 menos cuarto, más o menos, porque teníamos reloj, eso, acuerda que se usaba en ese tiempo, todavía marchaban, algunos marchaban, otros ya el agua de mar nos había hecho pelota. Bueno, más o menos 2 menos cuarto, 2 de la mañana, vemos una luz ya que estaba cerca y ya hacíamos señas, ya me hicieron señas como que nos habían visto. Bueno, y bueno, así se fueron acercando, veíamos la prueba de luz que se nos venía arriba y por ahí desaparecía. Bueno, claro, la maniobra que tenían que hacer para acercarse era milimétrica, porque imagínense una balsita que está haciendo así y un buque que viene, si la toca, la hunde. Entonces tenían que hacer un acercamiento muy milimetrado para poder que la balsa se acople al buque. Y bueno, esas fueron la experiencia de nuestros timoneles, de nuestra gente de la Armada que le puso todo lo que tenía que poner. Y bueno, a mí me tocó, el buque que me rescató fue el Aviso Gurruchaga. Bueno, la dotación del buque, lo que hizo para rescatarlo fue increíble, como lo ha hecho el Piedra Buena, como lo ha hecho otro buque, ¿no? Pero en Gurruchaga fue el buque que más rescató náufragos del Belgrano. Y según dicen, el de menores proporciones, ¿no? Estaba superpoblado. Sí. No, era un buque que creo que no estoy seguro, pero algo de 60 metros, o sea, un buque muy chiquito. Pero realmente
rescató creo que 368 náufragos de vida. Es una de las mayores cifras de rescate. Y bueno, nosotros adentro de la balsa veíamos el buque, que 20 años, no sé, queríamos trepar todo. O sea, yo les cuento a ustedes, como si les cuento a la gente que me está viendo, la película Titanic es una imagen que a mí me quedó muy bien grabada, en la parte donde el primer actor está en el agua y está congelado. Pero él, ¿qué hace? Le hablaba a su pareja, a su chica, le decía que vamos a llegar, que esto, que... Nosotros estábamos igual, hablábamos. Pero cuando quisimos salir de la balsa y treparnos a la red y poder subir a la cubierta principal de Gorruchaga, no lo podíamos hacer. No podíamos subir. La mente es lo último que se pierde en el congelamiento. O sea, vos estás duro del cuerpo y la mente sigue. Entonces, ese es el principio del congelamiento. Así estábamos nosotros. Creyendo poder subir a la red, no podíamos. O sea, intentamos 1 o 2 manotazos y nos tuvieron que agarrar de arriba porque nos caíamos. Yo, por lo menos en mi caso. Y bueno, así entonces, a los otros que fueron rescatando, todo con cuerda y, o sea, con arneses nos fueron izando hasta la cubierta principal. Bueno, llegamos, así en el caso mío, llegamos a la cubierta principal, me preguntan el nombre, me pasan a una mesa donde iban escribiendo los nombres de cada uno que era rescatado, la división, todo, y nos daban chocolate caliente o sopa, lo que queríamos ahí en el momento, en lo que nosotros comúnmente comíamos, cenábamos y almorzábamos con unos boles de acero inoxidable que no tenían manija. Eso iba en la bandeja de rancho, tenía un lugar, vos lo ponías ahí, tomabas la sopa, pero no lo tocabas. Nosotros lo queríamos agarrar con la mano. Es tanto el frío que teníamos que no nos dábamos cuenta, nos estábamos quemando y lo agarrábamos así. Entonces, lo mismo, este personal que nos daba la sopa, no, o sea, nos sacaban de la mano y nosotros nos dábamos cuenta que nos estábamos quemando. O sea, estaba todo el principio de congelamiento. Perdían la sensibilidad total. Perdíamos toda la sensibilidad. Y bueno, a todo eso, bueno, después nos fuimos, nos bañamos, nos dieron ropa, nos daban ropa civil, jeans, dejaban sus cosas personales para darnos a nosotros, para ayudarnos. La solidaridad que tuvieron, es increíble realmente. Cuando salíamos de ahí, de la zona, en un momento dado se ve que alguno de los sensores toma un ruido, como que hay un submarino en la zona, entonces el buque toma conocimiento de eso y se hace como un ataque submarino. Entonces, bueno, a todo eso, imagínense, nosotros de lo que habíamos pasado, otra vez, pero bueno, fue un rato, después se pasó, se volvió toda la normalidad. Llegamos a Ushuaia, a los 2 o 3 días llegamos a Ushuaia, nos pasan llegamos al puerto, nos pasan a un hangar, otra vez nos reciben, nos dan comida, nos dan ropa para que nos bañemos, ahí nos dan unos overoles, todo, la verdad que... Y me encuentro o sea, estábamos viendo quién había sido rescatado, quién no, che, lo viste a fulano, lo viste a sultano, no apareció, no, no lo encontré, no, estaba en tal lado, muy probable que no haya sobrevivido, pero y bueno, y viene un suboficial mayor de mi división, me dice, suboficial Rakowski, lo voy a nombrar porque fue el único que me preguntó, dice, ¿y vos, cómo te salvaste? Me dice. Entonces lo quedo mirando. Y sí, porque el torpedo pegó en la proa y vos tenías que estar ahí.
Me dice, se pueden imaginar todo lo que... No, la carcajada que me lo dio, pero no está. Viejo, amargado, o sea, para no decir todo lo que pensé, ¿no? Pero bueno, es la única persona que me hizo una cuestión, una pregunta con malicia, con... No, todos los demás, nada que ver. Por eso siempre yo tengo un buen recuerdo de la Armada, y eso es una anécdota que ese viejo me siempre preguntaba. Así que bueno, yo la verdad que después de toda la vivencia, hace unos años atrás me enteré que al cabo primero electricista Gallo había fallecido y que llegó no sé si no alcanzó a llegar a tierra o llegó a tierra y falleció en tierra, y fue enterrado en Rosario. Y hace un par de años atrás los mismos familiares y gente de ahí de Rosario, del centro de combatientes, resolvieron informar a la Armada. Entonces lo sacaron de donde estaban en el subsuelo, en el cementerio, y lo llevaron a un lugar público donde hicieron como un lugar preferencial. Creo que hicieron una reducción del cuerpo y está como en no sé cómo se llama, como una urnita, no sé. Una urna. En una urna, en un lugar preferencial, en uno de los canteros de ahí del cementerio, y están homenajeados por la Armada y por todos, o sea, que realmente reivindicaron su fallecimiento, y de lo cual la verdad que me llena de orgullo que lo hayan hecho de esa forma. La verdad que... y después el reconocimiento a dos conscriptos que estaban en el crucero, que perdieron su vida, que están custodiando nuestras islas y nuestro querido crucero. Adolfo Meca, que estuvo viviendo en San Carlos Centro. El papá era gerente del Banco Provincia, y en el momento que él estaba en San Carlos Centro era gerente, y después cuando Adolfo estaba haciendo la conscripción, lo trasladan a Santa Fe, y bueno, yo lo considero un sancarlino, y como mi hijo mayor lleva el segundo nombre en el honor a él. Y después Jorge Duc, que era de Sunchales, que también estaba en mi división y quedó en el crucero, que fue el que justamente uno de los que nos tomamos la guardia. Bueno, mi segundo hijo lleva el segundo nombre como Sebastián Jorge, por él, en honor a él. Bueno, esa es una forma de homenajear a mis compañeros, a mis dos más conocidos del crucero. Y después, bueno, un montón de gente que quedamos siempre. Con respecto a la colimba, tengo muy buenos recuerdos y muy lindo, aparte bueno, de lo de la guerra. Ojalá no haya sido en vano las muertes que tuvo esta guerra, que nuestra historia sea reconocida a nivel nacional, que la gente sepa que nuestros soldados dieron todo y más también, que hubo mucha valentía. Yo soy una persona que me gusta investigar y leo muchas cosas que ponen hoy en día en internet, y muchos libros, he leído bastante, y realmente hay anécdotas dignas de mencionar continuamente. Yo a los 12, casi 15 años de haber vuelto de la guerra de Malvinas, me entero de un caso muy cercano, o sea, muy cercano por la distancia, ¿no? En Sunchales hay un teniente de navío de la Armada que después se retira en su momento, pero mientras tuvo la guerra de Malvinas, eh, produce una hazaña que a mí me llenó de orgullo. Perdón. Owen Kipa se llama ese teniente de navío,
y fue en que a lo mejor todos quisiéramos haber estado en ese momento haciendo lo mismo. Él se enfrentó a la flota inglesa con un avión Aeromachi, hizo todo lo que pudo y fue el que enfrentó en el techo de San Carlos a 16 buques de guerra ingleses con un avioncito. Así que Argentina, piensen que hay muchos héroes, mucha gente anónima que dio todo por la patria, que dio todo por las Malvinas y dio todo por la bandera argentina. No nos olvidemos. El Belgrano perdió 323 héroes y yo estoy muy orgulloso de ser argentino. No pude hacer mucho más, la verdad que no pude, pero hubiese querido hacer más. Realmente, gracias a Argentina, gracias a mi patria, y sigo, o sea, tengo un montón de cosas para decir, pero no me salen. Viva la patria, viva Argentina, y que esto quede para la gente, los más chicos, para que sepan que hubo gente que perdió el pellejo para defender unas islas, que a lo mejor para algunos no significan nada, pero para nosotros, para nuestra generación, fueron muy importantes. Así que, viva la patria, y bueno, esperemos que los ingleses sepan devolver lo que no les pertenece, y bueno, no los odio, tal vez necesitan que reflexionen y que se den cuenta que lo que están haciendo está mal, que cada uno tiene lo que tiene y es dueño de lo que tiene, no tiene por qué robarle a los demás lo que no le corresponde. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias, agradecido. Decías que estabas orgulloso de ser argentino y nosotros estamos orgullosos de nuestros héroes que cayeron, pero también de los que regresaron, como en tu caso, que siguen dando testimonio, no olvidan y nos permiten seguir reivindicando la soberanía y el buen honor de todos los que dieron la vida por la patria. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes porque hacen esto para que los que vienen por detrás sepan la verdad y conozcan lo que sufrimos y todo lo que pasamos pero bueno, a lo mejor no trajimos las islas, pero hicimos todo lo que pudimos.